Trauma de cuello. Manejo integral, del diagnóstico a la intervención. Presenta, Dr. Lisandro López Tovar. Saludos a todos. Hoy vamos a revisar el manejo integral del trauma de cuello, un tema que sigue siendo un desafío clínico significativo en nuestros servicios de urgencias y cirugía. Esta presentación está basada en las guías más recientes de la AST-GUSES publicadas en 2026, así como las recomendaciones del Facial Plastic Surgery Clinics of North America de 2025. Vamos a cubrir desde la definición y anatomía, pasando por el diagnóstico, hasta llegar al tratamiento y las complicaciones. Comencemos. Definición. Empecemos por definir qué entendemos por trauma de cuello. Se trata de cualquier lesión, ya sea penetrante o contusa, que afecte las estructuras vitales comprendidas entre la base del cráneo y el opérculo torácico. Es importante recordar que el opérculo torácico es esa zona anatómica entre la clavícula y la primera costilla, por donde pasan estructuras críticas como el plexo braquial y los vasos subclavios. Lo que hace al trauma de cuello tan peligroso es que en un espacio anatómico reducido se concentran estructuras vasculares, de la vía aérea, digestivas y neurológicas, cualquiera de las cuales puede comprometer la vida del paciente de forma inmediata. Epidemiología. En cuanto a la epidemiología, el trauma de cuello representa entre el 5 y el 10% de todos los traumas mayores que recibimos. La mortalidad es particularmente alta cuando hay compromiso vascular o de la vía aérea, lo cual hace que la valoración inicial rápida sea crítica. Los mecanismos más frecuentes incluyen heridas por arma u objeto punzocortante, heridas por arma de fuego, accidentes vehiculares y ahorcamiento. Cada mecanismo tiene un patrón de lesión diferente que debemos considerar. Respecto a las lesiones óseas cervicales, las vértebras más frecuentemente afectadas son C2, C5 y C6. C2 por su posición expuesta y C5 o C6 por ser el segmento de mayor movilidad cervical. Anatomía del cuello. Antes de hablar de manejo, debemos repasar la anatomía del cuello, porque es fundamental para entender por qué estas lesiones son tan graves. En la vía aérea tenemos la laringe y la tráquea, cuya lesión puede comprometer la ventilación y oxigenación de forma inmediata. Los vasos mayores incluyen las carótidas, las arterias vertebrales y las venas yugulares. Una lesión en cualquiera de estos vasos puede producir hemorragia masiva o compromiso cerebrovascular. El tracto digestivo, con la faringe y el esófago, es particularmente complicado porque las lesiones esofágicas pueden ser ocultas y manifestarse tardíamente con mediastinitis. Las estructuras nerviosas, incluyendo los nervios vago, hipogloso, espinal y el plexo braquial, pueden resultar en déficit permanente si se lesionan. Y por supuesto, la columna cervical, cuya lesión puede tener consecuencias devastadoras. Musculoplatisma. Ahora quiero hablar del musculoplatisma, que es un concepto fundamental en la evaluación inicial del trauma penetrante de cuello. El platisma es un músculo superficial, delgado y subcutáneo que se extiende desde la región pectoral y deltoidea hasta la mandíbula. Está inervado por el nervio facial. La relevancia clínica es esta. Si una herida penetra el platisma, estamos ante un trauma penetrante verdadero con riesgo real de lesión a estructuras profundas. Este es el punto de decisión inicial. Por el contrario, si la herida no atraviesa el platisma, generalmente estamos ante una lesión superficial que puede manejarse de forma conservadora. Los hallazgos que nos deben alertar incluyen la exposición de fibras musculares del platisma, la presencia de enfisema subcutáneo y el sangrado significativo. Cualquiera de estos sugiere lesión profunda. Zonas del cuello. Las zonas clásicas del cuello son un concepto que todos debemos conocer, aunque el manejo moderno se ha movido hacia un enfoque no zonal basado en signos clínicos e imágenes. La zona 1 se extiende desde las clavículas hasta el cartílago cricoides. Es la zona más peligrosa quirúrgicamente porque el acceso es difícil y las estructuras son mayores. La zona 2 va del cricoides al ángulo mandibular. Es la zona más frecuentemente lesionada y la de mejor acceso quirúrgico. La zona 3 va del ángulo mandibular a la base del cráneo. Las lesiones aquí son técnicamente difíciles de abordar quirúrgicamente y muchas veces requieren manejo endovascular. Aunque ya no usamos las zonas para decidir la exploración quirúrgica obligatoria, siguen siendo útiles como lenguaje común para describir la localización de las lesiones. Lesiones según zona. Veamos ahora las lesiones más frecuentes según cada zona en el contexto del trauma penetrante. En la zona 1 encontramos lesiones de los grandes vasos subclavios, la tráquea cervical baja y el esófago. El riesgo principal es la hemorragia masiva y las lesiones esofágicas ocultas que pueden pasar desapercibidas. En la zona 2, las lesiones más comunes afectan la laringe, la faringe y la carótida interna. Aquí el compromiso de la vía aérea y el sangrado activo son las amenazas inmediatas. En la zona 3, las lesiones de la carótida distal,
la arteria vertebral y los pares craneales son las más frecuentes. El riesgo de stroke y el sangrado de difícil control son los principales desafíos. Fisiopatología. En cuanto a la fisiopatología, es importante distinguir tres mecanismos principales. El trauma penetrante produce laceración directa de las estructuras. La trayectoria del agente lesivo determina qué estructuras están en riesgo, por eso la evaluación clínica y por imágenes es tan importante. El trauma contuso actúa por compresión, desaceleración o hiperextensión. Puede causar disección vascular, que es particularmente insidiosa porque puede manifestarse horas después del trauma. También puede producir fractura laríngea o lesión medular. El mecanismo mixto o por blast combina la onda expansiva con fragmentos penetrantes y el desplazamiento del cuerpo. Las lesiones multisistémicas son la regla en estos casos. Diagnóstico. El diagnóstico se basa fundamentalmente en la distinción entre los signos duros, hard signs, y los signos blandos, soft signs, y esto es lo más importante que deben llevarse de esta presentación. Los signos duros incluyen sangrado pulsátil, hematoma expansivo, enfisema subcutáneo progresivo, estridor, choque y sangrado en la vía aérea. Cualquiera de estos signos indica lesión grave y requiere intervención inmediata, generalmente quirúrgica. Los signos blandos incluyen disfonía, hemoptisis, enfisema leve, dolor cervical y déficit neurológico. Estos requieren evaluación con imágenes, pero no indican necesariamente cirugía inmediata. En cuanto a los estudios, el angio-TAC es el gold estándar actual. Nos permite evaluar lesiones vasculares, de vía aérea y óseas en un solo estudio. La RMN y la endoscopía o broncoscopia se reservan para casos específicos. Abordaje inicial, A, B, C. El abordaje inicial sigue el ABC del trauma, pero con particularidades importantes en el cuello. En la A de vía aérea, debemos evitar, en la medida de lo posible, la intubación a ciegas. En un paciente con trauma de cuello, una intubación fallida puede ser catastrófica. Se prefiere el fibrobroncoscopio para intubación guiada. Si la vía aérea no es permeable, la cricotiroidotomía de emergencia es el procedimiento de rescate. En la B de ventilación, aseguramos la oxigenación y debemos evaluar el tórax superior porque las lesiones de zona 1 frecuentemente se asocian a neumotórax. En la C de circulación, el control de la hemorragia es prioritario. Necesitamos acceso venoso amplio, idealmente con 2 vías de grueso calibre. La reanimación con hemoderivados, siguiendo protocolos de transfusión masiva cuando es necesario, salva vidas. Tratamiento. El tratamiento se divide en 2 vías principales según la estabilidad del paciente. Si el paciente está inestable o presenta signos duros, hard signs, va directamente a cirugía. No hay tiempo para estudios. La exploración de cuello es inmediata. Si el paciente está estable, el angio-TAC nos guía hacia un manejo dirigido según el tipo de lesión encontrada. Para lesiones vasculares, el abordaje puede ser endovascular o quirúrgico, dependiendo del vaso afectado y la disponibilidad de recursos. Las lesiones de vía aérea requieren reparación laringotraqueal. La traqueostomía se indica cuando hay destrucción significativa o edema que impide la reparación primaria. Las lesiones digestivas se manejan con reparación primaria y antibióticos de amplio espectro, porque la contaminación salival y faríngea aumenta el riesgo de infección. Las lesiones de columna cervical requieren collar rígido inmediato y cirugía cuando hay inestabilidad o compromiso neurológico progresivo. Complicaciones. Para cerrar el tema, revisemos las complicaciones que debemos vigilar en el seguimiento de estos pacientes. En vía aérea, la estenosis laringotraqueal es la complicación tardía más temida. La disfonía puede ser permanente si hay lesión del nervio laríngeo recurrente. La obstrucción tardía puede ocurrir semanas después por edema o formación de granulomas. Las complicaciones vasculares incluyen el stroke, que puede ocurrir por trombosis o embolización desde el sitio de lesión. Las fístulas arteriovenosas y los pseudoaneurismas pueden manifestarse días o semanas después del trauma inicial. Las complicaciones nerviosas afectan los pares craneales 9 al 12º y el plexo braquial. Lamentablemente, muchos de estos déficits pueden ser permanentes. El seguimiento a largo plazo de estos pacientes es fundamental, con imágenes de control y evaluación funcional periódica. Referencias. Estas son las referencias bibliográficas que respaldan esta presentación, todas publicadas entre 2024 y 2026. Quiero destacar especialmente las guías AAS-TEGUSES de 2026, que representan el consenso internacional más actualizado en el manejo del trauma de cuello. Muchas gracias por su atención. Quedo a disposición para preguntas y discusión.